¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida se va en tu contra? ¿Has enfrentado gigantes que parecen imposibles de vencer? ¿Te has encontrado en una batalla donde no sabes si salir vencedor o derrotado? David, un joven pastor, tenía todas las razones para rendirse, pero algo en su corazón lo impulsó a seguir adelante. A lo largo de su vida, enfrentó desafíos que ni siquiera los más grandes guerreros se atreverían a enfrentar. Desde un gigante imponente hasta un rey celoso que lo persiguió hasta el final de los días. Pero lo más asombroso de su historia no es su destreza en la guerra, sino su fe inquebrantable en un Dios que nunca lo abandonó. Cómo un joven sin experiencia y con apenas una onda se convirtió en el rey que unificó a Israel. ¿Qué podemos aprender de su valentía, su fe y su amor por Dios, incluso cuando todo parecía estar perdido? Hoy, vamos a descubrir la increíble historia de David, un hombre conforme al corazón de Dios, cuya vida y legado nos desafían a confiar en Dios más allá de nuestras circunstancias. ¿Estás listo para conocer su historia épica? Vamos a empezar. En los días donde Israel estaba sumido en el caos y la voz de Dios parecía haberse apagado, una mujer llamada Ana lloraba en silencio. Su dolor era insoportable, pues aunque su esposo Elcaná la amaba, ella era estéril. Su mayor anhelo era tener un hijo, pero el cielo parecía guardar silencio ante su súplica. Un día, en un arrebato de desesperación, Ana entró en el templo y cayó de rodillas. Con lágrimas en los ojos, hizo un voto que cambiaría la historia. Señor Todopoderoso, si me das un hijo, lo dedicaré a ti por toda su vida. 1 Samuel 1:11. Sus labios temblaban, pero no emitían sonido, y el sacerdote Elí, al verla, pensó que estaba ebria. Mujer, deja el vino, le reclamó. Pero Ana, con el corazón ardiendo de fe, respondió, no estoy borracha, sino que derramo mi alma ante el Señor. Conmovido, Elí le dijo, ve en paz. Que el Dios de Israel conceda tu petición. 1 Samuel 1:17. Y así ocurrió el milagro. Ana concibió un hijo y lo llamó Samuel, porque del Señor lo he pedido. Pero su historia apenas comenzaba. Desde pequeño, Samuel fue entregado al templo, tal como su madre había prometido. Mientras otros niños jugaban y vivían con sus familias, Samuel crecía en la casa de Dios, sirviendo al sacerdote Elí. Día tras día, encendía las lámparas, limpiaba el santuario y aprendía las escrituras. Pero aún no conocía la voz del Señor. Una noche, mientras dormía cerca del arca del pacto, una voz lo llamó en la oscuridad. Samuel, Samuel. El joven se despertó de un salto y corrió a donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamaste, dijo con inocencia. Pero Elí, con el rostro adormilado, le respondió, yo no te llamé, vuelve a dormir. Samuel regresó a su cama, pero la voz volvió a sonar. Samuel, Samuel. De nuevo, corrió hacia Elí, quien lo miró con desconcierto. No era posible que el muchacho estuviera imaginando cosas. Cuando Samuel escuchó la voz por tercera vez, Elí comprendió lo que estaba pasando. Con un temblor en la voz, le dijo: Si vuelves a escuchar la voz, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. El muchacho regresó a su cama, con el corazón latiendo con fuerza. El aire en el templo estaba cargado de algo divino. Entonces, por cuarta vez, una voz lo llamó. Samuel, Samuel. Y esta vez, con reverencia y valentía, Samuel respondió: Habla, Señor, que tu siervo escucha. El silencio del templo se rompió con una voz que resonó en lo profundo del corazón de Samuel. Dios estaba hablando. Voy a hacer algo en Israel que hará temblar los oídos de quienes lo escuchen. 1 Samuel 3:11. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dios le reveló un juicio aterrador. Elí, el sacerdote que lo había criado, sería castigado junto con su familia, porque sus hijos habían profanado el templo y él no los había corregido.
El pecado de la casa de Elí ya no sería perdonado. La noche se hizo larga. Samuel no podía dormir, temía la mañana siguiente. ¿Cómo podría decirle a Elí que Dios lo había desechado? Cuando el alba iluminó el templo, Elí llamó a Samuel. Con una voz firme, pero temblorosa, le preguntó: «Hijo mío, ¿qué te ha dicho el Señor? No me ocultes nada». Samuel bajó la mirada y, con el corazón latiendo con fuerza, le reveló todo lo que Dios le había dicho. No hubo mentiras, no hubo suavidad en sus palabras. El juicio de Dios era inminente. Elí, con el rostro sombrío y la mirada perdida en el horizonte, aceptó su destino con resignación. Él es el Señor. Que haga lo que bien le parezca, dijo con voz apagada. A partir de ese día, Samuel ya no fue un simple niño en el templo. Se convirtió en el profeta de Dios, el hombre a quien el Señor le confiaría el destino de toda una nación. El pueblo de Israel estaba en crisis. Los filisteos, sus enemigos más temidos, se habían levantado con gran fuerza contra ellos. La guerra era inevitable. Pero en lugar de buscar la dirección de Dios, los israelitas decidieron actuar por su cuenta. Salieron a la batalla, y fueron derrotados. Miles de hombres cayeron en el campo de guerra, y los ancianos del pueblo se preguntaron: «Burbuja de diálogo, ¿por qué nos ha vencido el Señor delante de los filisteos?» 1 Samuel 4:3. En lugar de arrepentirse, tomaron una decisión desesperada. Trajeron el arca del pacto al campamento, creyendo que su sola presencia les daría la victoria. Pensaban que podían obligar a Dios a pelear por ellos, sin someterse realmente a su voluntad. Cuando el arca llegó al campamento, Israel gritó con tanta fuerza que la tierra tembló. Los filisteos, al escuchar el estruendo, se llenaron de miedo. «Dios ha venido al campamento de los hebreos, jamás venceremos», gritaron entre ellos. Pero su miedo se convirtió en furia. Lucharon con más violencia que nunca y aniquilaron a Israel. El desastre fue total. 30.000 israelitas murieron. El arca del pacto, el símbolo más sagrado de la presencia de Dios, fue capturada por los filisteos. Y lo peor de todo, los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Faíns, fueron asesinados. Cuando la noticia llegó a Elí, su corazón no pudo resistirlo. Con 98 años y casi ciego, el anciano sacerdote cayó hacia atrás y murió en ese mismo instante. El juicio de Dios había caído sobre su casa, e Israel estaba en el momento más oscuro de su historia. Los filisteos celebraban su victoria. Habían humillado a Israel y, lo más importante, habían capturado el arca del pacto. Creían que su dios Dagón era más poderoso que el Dios de Israel. Pero lo que no sabían, es que estaban a punto de enfrentarse a un poder que no podían controlar. Con gran ceremonia, llevaron el arca al templo de Dagón en Asdod. Colocaron la sagrada reliquia delante de su ídolo, como señal de victoria. Símbolo de luna creciente, pero al día siguiente, algo aterrador sucedió. Dagón estaba en el suelo, postrado delante del arca. Los sacerdotes filisteos, confundidos y asustados, levantaron a su dios y lo pusieron en su lugar. Pensaron que había sido un accidente, pero no fue así. A la mañana siguiente, la escena fue aún peor. Dagón había caído de nuevo. Pero esta vez, su cabeza y sus manos estaban cortadas, esparcidas en el suelo. Los filisteos comprendieron que esto no era una coincidencia. El Dios de Israel estaba manifestando su poder. Y entonces, el horror se desató en la ciudad. Una plaga mortal comenzó a extenderse. Tumores aparecieron en el cuerpo de los filisteos, la gente enfermaba y moría. El pánico se apoderó de todos. «Tenemos que deshacernos del arca, nos está matando», gritaban desesperados. Intentaron enviarla a otra ciudad filistea, pero en cada lugar donde el arca llegaba, el terror de Dios caía sobre ellos. La muerte los seguía como una sombra.
Finalmente, los príncipes filisteos se reunieron y tomaron una decisión. Devolvamos el arca antes de que todos muramos. Pero no podían devolverla con las manos vacías. Debían ofrecer una expiación. Y lo que hicieron fue extraño y misterioso. Los príncipes filisteos estaban aterrados. El Dios de Israel estaba castigando a su pueblo y a sus dioses. Si no devolvían el arca, pronto toda Filistea quedaría destruida. Buscaron la ayuda de sus sacerdotes y adivinos, quienes les dijeron: no envíen el arca con las manos vacías. Den una ofrenda de culpa, para que Dios les tenga misericordia. Pero la ofrenda que escogieron fue extraña y misteriosa. 5 figuras de oro en forma de tumores y 5 ratones de oro, representando la plaga que había caído sobre ellos. Y para asegurarse de que esto era realmente obra de Dios, idearon una prueba. Tomaron 2 vacas recién paridas que nunca antes habían llevado yugo. Las separaron de sus crías, algo que ningún animal haría por voluntad propia. Las ataron a un carro nuevo y pusieron el arca sobre él. Entonces esperaron. Si las vacas se desviaban del camino o regresaban por sus crías, significaría que todo lo ocurrido había sido solo una coincidencia. Pero si las vacas caminaban directamente hacia Israel, sin nadie guiándolas, sería una señal indiscutible de que el Dios de Israel había estado detrás de todo. Y lo imposible sucedió. Las vacas no se detuvieron, no se desviaron, no regresaron por sus crías. Con paso firme, marcharon directamente hacia la tierra de Israel, mugiendo en el camino. Los príncipes filisteos, atónitos, siguieron el carro a la distancia. El milagro era innegable. Cuando el arca llegó a Bet-Semes, los israelitas la vieron y gritaron de alegría. Dios había regresado a su pueblo. Pero la historia no termina aquí. Los habitantes de Bet-Semes, en su emoción, cometieron un grave error. La alegría en Bet-Semes era indescriptible. El arca de Dios había regresado. Lanzador de serpentinas. Los levitas la bajaron del carro con reverencia y presentaron holocaustos en agradecimiento al Señor. Dios había derrotado a los filisteos sin que Israel tuviera que levantar una sola espada. Pero en medio de la celebración, algunos cometieron un error fatal. Abramos el arca y veamos lo que hay dentro. Una terrible desobediencia. El arca del pacto era el símbolo sagrado de la presencia de Dios en la tierra. Solo los sacerdotes consagrados podían acercarse a ella, y nadie, bajo ninguna circunstancia, debía mirarla dentro. Pero la emoción de los israelitas los llevó a actuar sin temor ni reverencia. Y el juicio de Dios cayó sobre ellos. Entonces el Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca, y murieron 70 hombres. 1 Samuel 6:19. El gozo se convirtió en terror. El pueblo comprendió que la santidad de Dios no debía tomarse a la ligera. ¿Quién podrá estar delante del Señor, este Dios santo?, clamaban con miedo. El arca no podía quedarse en Bet-Semes. El pueblo decidió enviarla a otra ciudad israelita. Y así, el arca fue trasladada a Kiriat Jearim, donde quedó bajo el cuidado de un hombre llamado Abinadab. Por 20 años, el arca permaneció allí. Israel estaba espiritualmente dormido, apartado de Dios. Pero algo estaba a punto de cambiar. En esos días, un profeta surgió en Israel. Un hombre enviado por Dios para despertar al pueblo de su letargo espiritual. Pasaron 20 años. El arca de Dios seguía en Kiriat Jearim, pero el pueblo de Israel continuaba en pecado. Se habían alejado de Dios, adoraban ídolos y vivían en opresión bajo el yugo filisteo. Cara resignada, el corazón de la nación estaba dividido. Algunos recordaban al Señor, pero otros habían olvidado su pacto. Israel estaba en crisis. Fue entonces cuando un hombre se levantó con un mensaje de arrepentimiento y restauración. Su nombre era Samuel. El niño que había crecido en el templo bajo la guía de Elí, ahora era un profeta de Dios. Su voz resonaba con autoridad divina, llamando al pueblo a volver a su Creador.
Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarote entre vosotros, y preparad vuestro corazón para Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. 1 Samuel 7:3. El mensaje de Samuel fue claro: el pueblo debía abandonar su idolatría y buscar al único Dios verdadero. Los israelitas, tocados en su corazón, se reunieron en Mizpa para arrepentirse. Ayunaron. Confesaron sus pecados. Clamaron a Dios con desesperación. Israel volvía a su Señor con lágrimas y humildad. Pero entonces, el enemigo atacó. Los filisteos vieron la multitud reunida en Mizpa y pensaron que era su oportunidad para aplastar a Israel de una vez por todas. Los ejércitos filisteos marcharon con furia, listos para aniquilar a un pueblo que, en ese momento, no estaba armado para la guerra. El miedo se apoderó de Israel. Samuel, clama a Dios por nosotros, solo Él puede salvarnos. Samuel no dudó. Tomó un cordero y lo ofreció en holocausto al Señor, orando con fervor por el rescate de Israel. Y entonces, Dios respondió de una manera asombrosa. Los filisteos avanzaban con sus ejércitos. Sus espadas brillaban bajo el sol, sus gritos de guerra retumbaban en el valle. Iban a masacrar a Israel. Cara de miedo, los israelitas no tenían armas, solo su fe. Fuego, pero entonces sucedió lo imposible. Y Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. 1 Samuel 7:10. El cielo se llenó de relámpagos y truenos ensordecedores. Un estruendo divino sacudió la tierra. Los filisteos entraron en pánico. Los poderosos guerreros que antes se creían invencibles, ahora huían despavoridos. Dios mismo los había confundido. Y en ese momento, los israelitas tomaron valor. Se levantaron y persiguieron a los filisteos, derrotándolos con la fuerza que solo podía venir del Señor. Israel no ganó por su ejército, sino porque Dios mismo peleó por ellos. Después de la gran victoria, Samuel hizo algo importante. Tomó una gran piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, piedra de ayuda. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Era un recordatorio de que la victoria de Israel no vino por su esfuerzo, sino por la mano poderosa de Dios. Desde aquel día, los filisteos no volvieron a oprimir a Israel. Durante toda la vida de Samuel, hubo paz en la tierra. Pero la historia de Samuel no termina aquí, porque algo cambiaría el destino de Israel para siempre. Los años pasaron. Samuel envejeció, pero su liderazgo mantenía a Israel en paz. Sin embargo, sus hijos, que habían sido nombrados jueces, eran corruptos. No anduvieron en sus caminos, sino que se inclinaron tras la avaricia, recibiendo sobornos y pervirtiendo el derecho. 1 Samuel 8:3. El pueblo estaba harto. Un día, los ancianos de Israel se reunieron y fueron a ver a Samuel con una petición que cambiaría la historia de la nación. Danos un rey para que nos gobierne, como tienen todas las demás naciones. Samuel sintió tristeza en su corazón. Dios mismo había sido su rey, pero ahora querían un monarca humano. Samuel oró a Dios, y la respuesta fue contundente. No te han desechado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. 1 Samuel 8:7. El pueblo de Israel estaba rechazando el gobierno divino. A pesar de la advertencia de Samuel sobre lo que un rey haría con ellos, tomarían sus hijos para la guerra, sus tierras y riquezas, Israel insistió. No. Queremos un rey sobre nosotros. Queremos ser como las demás naciones. Dios les concedió su deseo, pero con ello, vendrían grandes desafíos. Samuel recibió instrucciones de Dios para buscar al hombre que sería el primer rey de Israel. Un hombre que al principio parecía humilde, pero que más tarde demostraría que el poder puede corromper incluso al más piadoso. El pueblo había pedido un rey, y Dios les concedió su deseo.
Samuel, guiado por el Señor, se dirigió a una ciudad llamada Gibea para ungir al primer rey de Israel. Allí encontró a Saúl, un hombre alto y atractivo, de la tribu de Benjamín. Cuando Samuel lo vio, Dios le habló: «Este es el hombre que gobernará sobre mi pueblo». Saúl no lo creía. Aunque era un hombre de aspecto imponente, se consideraba el más pequeño de su familia, la más humilde de las tribus de Israel. Cuando Samuel le reveló que él sería el rey, Saúl quedó atónito. Sin embargo, aceptó la misión y Samuel lo ungió en secreto, diciendo: «¿No te ha elegido Jehová por jefe sobre su heredad?». 1 Samuel 10:1. Con el tiempo, Saúl comenzó a ganar la aceptación del pueblo. Israel estaba entusiasmado con su nuevo líder. Saúl era valiente en la batalla y tuvo victorias importantes sobre los enemigos de Israel, como los amonitas. Parecía ser un líder elegido por Dios. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Saúl comenzó a alejarse de Dios. En su primer gran desafío, Dios le dio instrucciones claras a través de Samuel: debía destruir a los amalecitas y todo lo que poseían. Pero Saúl, en su deseo de obtener gloria y fama, desobedeció las órdenes de Dios. En lugar de destruir todo, Saúl perdonó al rey Amalec y mantuvo lo mejor del ganado y las riquezas. Cuando Samuel confrontó a Saúl, éste le explicó que había guardado lo mejor para ofrecerlo como sacrificio a Dios, pero Samuel le dijo: «¿Qué complace más a Jehová, los holocaustos y los sacrificios? ¿O el obedecer la voz de Jehová?». 1 Samuel 15:22. El pecado de Saúl era claro: la desobediencia. Aunque parecía que estaba haciendo lo correcto, su corazón se había desviado. Dios rechazó a Saúl como rey, y le anunció a Samuel que buscaría a otro hombre, uno conforme a su corazón. Después de que Dios rechazó a Saúl como rey, Samuel estaba profundamente triste. Había sido testigo de la caída de un hombre que al principio parecía tan prometedor. Pero Dios tenía un plan mayor y más glorioso para Israel. Dios le dijo a Samuel: «¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey». 1 Samuel 16:1. Samuel, con el corazón apesadumbrado, obedeció a la voz de Dios y se dirigió a Belén. Allí, Isaí tenía varios hijos, pero Dios le dijo a Samuel que no mirara su apariencia ni su estatura, porque él veía el corazón, no lo que el hombre ve. Isaí presentó a sus hijos uno por uno, pero ninguno de ellos fue el elegido por Dios. Finalmente, Isaí le dijo a Samuel que quedaba un hijo más, el más joven, que estaba cuidando las ovejas. Cuando David, el joven pastor, llegó ante Samuel, Dios le habló claramente: «Levántate, ungéalo, porque este es». 1 Samuel 16:12. David era un joven humilde, sin grandes aparentes cualidades de rey. Pero, en su corazón, estaba totalmente rendido a Dios. Dios vio en él la obediencia, el valor y la pasión por su nombre. Fue entonces cuando Samuel ungió a David como el futuro rey de Israel, aunque nadie en ese momento entendía completamente la magnitud de lo que estaba por venir. David no era rey aún, pero Dios estaba preparando su corazón para una gran tarea. Mientras tanto, Saúl seguía gobernando, pero su reinado ya estaba marcado por la angustia y la caída. Y fue en este momento que algo extraordinario ocurrió. Saúl comenzó a ser atormentado por un espíritu maligno, lo que lo llevó a perder su serenidad y juicio. En su desesperación, sus siervos le sugirieron que trajeran a alguien que tocara el arpa para calmar su alma. Así fue como David, el joven pastor, entró en la corte del rey Saúl. David, el joven que había sido ungido como el futuro rey, encontró un inesperado camino hacia el corazón del pueblo de Israel. Mientras Saúl aún luchaba contra su tormento interno, David se hizo cada vez más conocido por su habilidad para tocar el arpa, que calmaba el espíritu maligno que lo atormentaba.
Pero pronto, David demostraría que su destino no era ser un músico en la corte, sino un líder capaz de enfrentar incluso los desafíos más grandes. En ese tiempo, los filisteos se alzaron nuevamente contra Israel. Los dos ejércitos se enfrentaron en el valle de Ela. Entre las filas de los filisteos había un guerrero gigantesco llamado Goliat, quien desafió a Israel durante 40 días. Su tamaño era descomunal, su armadura era imponente y su voz retumbaba en todo el campo de batalla. Desafió a los israelitas a enviar a un hombre que pudiera enfrentarse a él en combate singular. Elija a su campeón, y si me vence, seremos sus esclavos. Pero si yo lo venciera, ustedes serán nuestros esclavos, gritaba Goliat. Nadie en el ejército de Israel se atrevió a enfrentarse al gigante, ni siquiera Saúl, el rey elegido. El miedo dominaba el campo. Sin embargo, David, que había llegado a entregar provisiones a sus hermanos en la guerra, escuchó los desafíos de Goliat. Su corazón se encendió con una feroz fe. ¿Quién es este filisteo para desafiar a los ejércitos del Dios viviente?, exclamó David. Ante la incredulidad de su hermano Eliab, quien lo reprendió por hablar con valentía, David se presentó ante Saúl. Tu siervo ha matado leones y osos, dijo, y este filisteo no será diferente. Saúl, viendo la valentía de David, le dio su armadura, pero David la rechazó. No necesitaba una espada ni una coraza. Él confiaba en que Dios lo respaldaría. Solo con su honda y 5 piedras lisas del arroyo, David se enfrentó al gigante que todos temían. David, armado solo con fe y una honda, dio un paso adelante. El gigante se burló de él, pero David no titubeó. Con un fuerte grito de guerra, lanzó una piedra, y la piedra hirió a Goliat en la frente, derribándolo. Los filisteos, al ver caer a su campeón, huyeron aterrados. La victoria de David sobre Goliat se convirtió en la victoria de Israel. David se convirtió en el héroe de Israel. Su victoria sobre Goliat le otorgó una fama inmediata, y el pueblo comenzó a cantar su nombre. Las mujeres danzaban por las calles, cantando, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. 1 Samuel 18:7, estas palabras encendieron una chispa en el corazón de Saúl. La envidia comenzó a consumirlo. Saúl, quien al principio había visto a David como un siervo fiel, ahora veía en él una amenaza. La fama de David eclipsaba la suya, y la ira se apoderó de Saúl. Comenzó a temer que David tomara su trono, que el joven pastor pudiera ser más grande que él. La relación entre ambos se tensó rápidamente. Un día, mientras Saúl estaba en su palacio, David tocaba el arpa para calmar su espíritu. De repente, Saúl, en un impulso de celos y furia, arrojó una lanza hacia David, intentando matarlo. Pero David, ágil y lleno de la protección de Dios, esquivó el ataque y huyó. Saúl, sin embargo, no se detuvo ahí. Comenzó a perseguir a David, enviando hombres para atraparlo y matarlo. Durante varios años, David vivió como un fugitivo, escondiéndose en las montañas y en desiertos, siempre con la amenaza de Saúl tras él. Pero David, aunque perseguido y traicionado, nunca levantó su mano contra Saúl. En una ocasión, estando ambos en una cueva, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero se negó. En cambio, le cortó un pedazo de su capa como prueba de que había estado cerca, pero lo respetó como el ungido de Dios. David dijo, no levantaré mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. 1 Samuel 24:6. La humildad y el respeto de David ante Saúl, a pesar de la persecución, mostraron un carácter íntegro y fiel a Dios. Sabía que solo Dios podía decidir el futuro de Saúl y el suyo. La persecución de Saúl hacia David continuó durante años. Saúl, lleno de celos y miedo, perdió cada vez más su conexión con Dios.
En su desesperación, consultó a una medio Menende para invocar al espíritu de Samuel, el profeta. Esto fue un acto de desesperación y rebelión contra Dios, ya que Saúl había rechazado las leyes de Dios. En ese momento, el espíritu de Samuel le advirtió a Saúl que su tiempo como rey había llegado a su fin y que su muerte era inminente. Mientras tanto, David seguía viviendo entre la incertidumbre y el peligro. Aunque vivía como fugitivo, nunca dejó de confiar en que Dios tenía un plan perfecto para su vida. A pesar de las pruebas, su fe era inquebrantable. En sus momentos de dificultad, David componía salmos, que se convirtieron en himnos de alabanza a Dios y también en reflejos de su lucha interna. Finalmente, la tragedia alcanzó a Saúl y a sus hijos. En una batalla contra los filisteos, Saúl y sus hijos fueron derrotados. Saúl, gravemente herido, decidió quitarse la vida antes de ser capturado por sus enemigos. Así, el reinado de Saúl llegó a su fin. David, al enterarse de la muerte de Saúl, no celebró su caída, sino que lloró por él y por su hijo Jonatán, su amigo fiel. David lamentó profundamente la muerte de Saúl, reconociendo que, aunque Saúl había sido su enemigo, él había sido el ungido de Dios. David fue ungido como rey de Judá, y más tarde, se convirtió en el rey de todo Israel. Durante su reinado, Dios lo usó poderosamente, y a través de él, se cumplió la promesa de un reino eterno. David, el hombre conforme al corazón de Dios, dejó un legado espiritual inmenso que perduró por generaciones. Su historia no fue solo de victorias y batallas ganadas, sino también de humillación, sufrimiento y profunda fe. A lo largo de sus pruebas, David aprendió que su verdadero reino no estaba en la tierra, sino en el corazón de Dios. Y así, el joven pastor que una vez venció a un gigante con una piedra y fe, se convirtió en el rey que unificó a Israel, dejando un legado que resonaría por toda la historia de la salvación. En su lucha contra gigantes, en su huida de la traición, David nunca perdió su fe. A través de las sombras y las tormentas, él siempre levantó su mirada al cielo, confiando en un Dios que nunca lo abandonó. Y así, de un joven pastor con una onda, Dios levantó a un rey. La vida de David es un testimonio de lo que ocurre cuando creemos, cuando nos aferramos a la promesa de que nada es imposible para Dios. David no solo conquistó reinos, conquistó su corazón a través de la fe. ¿Y tú, estás listo para enfrentar tus gigantes con la misma valentía? ¿Estás listo para ser guiado por el corazón de Dios en tu vida? Si la historia de David te ha inspirado, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para más historias épicas y enseñanzas poderosas. Queremos saber lo que piensas. Déjanos un comentario abajo, cuéntanos cómo te ha impactado esta historia y qué desafíos estás enfrentando hoy en día. Tu historia también puede inspirar a otros. Y si deseas profundizar más en las enseñanzas sagradas y aprender de la palabra de Dios de manera más profunda, no olvides visitar el link en la descripción. Adquiere nuestro estudio bíblico exclusivo, diseñado para ayudarte a comprender y aplicar las Escrituras en tu vida diaria. Haz clic ahora y transforma tu caminar con Dios. No te pierdas nuestro próximo video.